En la jornada de educación superior y el mundo del empleo vamos a hablar con Eduardo Levi Yeyati. A modo personal puedo decir que es un gusto porque Eduardo es un amigo con quien compartimos todas las semanas un taller en donde hablamos de libros, pero ahora no vamos a hablar de libros, vamos a hablar de empleo y vamos a hablar del futuro del empleo. Eduardo es autor de Automatizados, un libro que escribió junto a Darío Hutzik, este que está aquí, y que cuenta la idea, lo vuelvo a mostrar a cámara ahí que hace zoom Agustín, perfecto, gracias. Y el libro tiene como bajada Vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial. Sobre este tema vamos a hablar con Eduardo, lo voy a poner sobre la mesa, sobre este tema vamos a hablar con Eduardo y vamos a arrancar sobre todo con el ¿será como lo imagino o será un mundo feliz? Que es así comienza el prólogo del libro. Mira, hay como tres visiones sobre el futuro en relación a la inteligencia artificial, a la tecnología. La primera dice que la tecnología nos va a robar los trabajos y vamos a estar todos muriéndonos de hambre con un cheque, viviendo con la subsistencia, aburriéndonos y eventualmente perdiendo nuestra humanidad. La segunda dice que vamos a producir gratis porque solo trabajarán los robots y estaremos todos disfrutando de nuestro ocio creativo. Y la tercera, que es la que nosotros de alguna forma elaboramos en el libro, es una en la cual el escenario es binario. Depende qué es lo que hagas, estoy simplificando, podés llegar a una utopía del ocio y hay que ver cómo manejamos el ocio, no estamos acostumbrados a eso, o a una distopía del estancamiento, porque si vos lo que haces es reemplazar el trabajo y toda la productividad y la renta de la tecnología que en unas pocas manos de gente con mucha guita gasta poco, porque gente que tiene mucha guita ahorra mucho porque está saturada, generás una depresión económica. ¿Sí? Generás una depresión que reduce la inversión, reduce el avance tecnológico. Esa es la distopía. Si yo tuviera que escribir la novela, escribiría esta última. Pero yo creo que hay chances de que la política gestione esa transición de modo que podamos beneficiarnos todos. Esa última distopía, ¿no es lo que está sucediendo hoy en la Argentina con la gente que saca plata del sistema? Sí, pero no por la tecnología. No, claro. No, sí, si vos descuidás la buena circulación de la renta, la distribución de los ingresos, podés generar muy rápidamente una sociedad dual con residentes y visitantes, para abusar de la analogía de Calle 13. Tipos que gozan de ciertos beneficios y tipos que están afuera arreglándose por la suya y generando bronca y resentimiento. En algún momento eso puede devenir una guerra civil, un levantamiento o en un outsider que represente todo esto, un populismo outsider de alguna forma. No digo que esto es lo que está sucediendo en Argentina, pero en toda Latinoamérica, en algunos lugares de Europa, hay estos outsiders que están casi para cualquier cosa. Eso sería la distopía del avance tecnológico, pero en general, la distopía de la riqueza mal distribuida. ¿Sí? ¿Cuáles serían los efectos de cada una de las líneas? En un lado hablaba sobre los que trabajan, en otro lado hablaba sobre los que son explotados y en otro los del ocio. Mira, ahí hay algunas cosas que vale la pena, y tratamos de hacerlo en el libro, vale la pena plantearse de cero. Primero, ¿qué tiene de malo que las máquinas y los programas hagan nuestro trabajo si nosotros tenemos ingresos? ¿Eso es bueno o es malo? Mucha gente piensa que si vos te quedás sin trabajo, perdés la razón de la vida. Estamos todos muy formateados, cableados en la ética protestante y de pronto nos dejan sin trabajo y no sabemos qué mierda hacer. Y nos deprimimos, nos emborrachamos, nos volvemos violentos. Pero es una cuestión cultural muy acotada en el tiempo, es decir, es algo de los últimos 500 años. Si vos mirás el cuadro de Rafael de Sanzio, la escuela de Atenas, donde está Platón, Sócrates, ninguno de esos muchachos trabajó nunca en su vida. Los griegos vivían de esclavos, de clases trabajadoras, pero la mayoría de los que nosotros conocemos no trabajaban nunca, es decir, trabajaban de otra forma, contemplaban la belleza y pensaban y hacían otras cosas. La vida activa de Aristóteles. Entonces, en uno de estos escenarios nosotros nos tenemos que acostumbrar a reencauzar o a repensar el trabajo, no tanto como el medio de subsistencia, sino más bien como medio de realización. Nuestra generación, más la tuya que la mía posiblemente, está empezando a pensar esto. Me imagino que mis nietos no serán carreristas, digamos, porque tendrán otra cosa en la cabeza. Ese es el lado bueno, el escenario bueno. El escenario malo, prefiero ni entrar en eso porque es más de novela, digamos, más de distopía. Hemos hablado del futuro de la educación con mucha gente aquí. Y algunos te decían, bueno, la educación va a ser
una educación que requiere, lo estábamos con Alejandro Melamed hablando de esto, ¿no? Requiere de un reskilling continuo. Otros te decían, la universidad tradicional es para toda la vida, ya dejó de ser una educación de 5 años. Vos hablás un poco más allá de esto, no estás hablando del trabajo de cada uno de cotidiano, sino que lo estás hablando a nivel sistema. Pero el sistema se alimenta con esto. Y entonces, ¿cómo influye la inteligencia artificial, el trabajo de las máquinas, cómo influye en esa parte que es la universidad y las elecciones de vida? Mira, hay una característica del debate sobre la tecnología, que es que vos estás hablando de lo que sucede pensándolo con la evidencia y la experiencia de lo que ya pasó. Entonces, mucho del debate, la gente que decía 5 de los 7 trabajos del futuro todavía no se crearon, es gente que mira por el espejo retrovisor. La gente que dice los robots lo que hacen es obligarte a saber más matemáticas y priorizar los STEM. Los STEM, ¿cómo se llaman? TICs acá. Las materias, las disciplinas más técnicas eran el empleo del futuro hace 20 años, pero ya no lo son. Entonces, hay que sacarse de encima toda esa maleza de lugares comunes, ¿sí? La universidad obviamente es obsoleta, pero ya era obsoleta hace 20 años. Quiero decir, la carrera de 6 años argentina en Europa, el consenso de Bolonia la anterior a 3 más 2 de posgrado hace ¿cuánto? 20 años más o menos. Digo, nosotros vivimos en una universidad rezagada en el tiempo, independientemente de la tecnología. Pero lo interesante de la tecnología de la nueva, de la de ahora, de hace 2 o 3 años, es que es una tecnología que sustituye el conocimiento. Entonces, si la educación inculca conocimiento, la primera pregunta que tenés que hacerte es: ¿para qué educamos dándole a la gente, al educado, conocimiento que la tecnología provee de manera gratuita e inmediata? Y te voy a poner una analogía vieja. Yo cuando era estudiante, yo soy ingeniero, mi viejo era ingeniero, y cuando era estudiante en el primero o segundo año del secundario nos enseñaban a calcular logaritmos a mano. ¿Okay? Lo aprendí, di el examen y después nunca más lo hice porque es totalmente inútil. Hay muchas de las cosas que nosotros enseñamos que son conocimientos, contenidos que hoy puedes adquirir de manera rápida sin necesidad de memorizar. Bueno, lo mismo pasa con muchas de las cosas que nosotros aprendemos en nuestra educación básica. Entonces, lo primero que tienes que pensar es qué tipo de contenidos van a ser más complementarios a lo que vas a tener gratis a través de la tecnología. Es mucho más radical el cambio. Bueno, pero te voy a poner un contrafáctico ahí. Me pasa, yo lo voy a contar con una experiencia personal. Me pasa en la escuela donde doy clases, en el secundario donde doy clases, que muchas veces le pido a los estudiantes que resuelvan un ejercicio que requiere de ciertas pautas, etcétera. No es solamente hacer una cuenta y un resultado. Y siempre pongo este ejemplo, que a un estudiante vos le decís, si tardás 3 minutos en caminar una cuadra, ¿cuánto vas a tardar en caminar 10 cuadras? Y a veces me pasa que te dicen 3 días. O sea, el resultado que te da es un resultado acrítico. Y si vos no tenés ese concepto previo, es muy difícil de hacer un análisis crítico de lo que te puede dar. No, estoy de acuerdo. Yo no digo que no tengas que estudiar más. Aparte, no te olvides que nosotros estos debates a veces se confunden, pero nosotros tenemos que avanzar hacia el futuro, pero después, aparte, tenemos que incorporar cientos de miles, millones de personas que quedaron en el pasado, detrás, fuera del barco. Digo, o sea, vos podés decir, ¿qué es lo que tendría que estudiar yo, clase media alta, con todas las posibilidades para enfrentar el tsunami tecnológico? Pero después tengo que responder también cómo hago para los pibes que no saben leer y escribir, que no saben comprender texto y entonces bochan en el secundario, pero los pasaron en el primario sin aprender a leer. Son temas que son en paralelo y el segundo hoy es más urgente. Ahora, vos me preguntás a futuro, dentro de 20 años, ¿vos pensás que la mayoría de los tecnólogos están pensando que la inteligencia artificial general, que es una que va, esencialmente se define como que hace todo lo que hacemos nosotros, al menos al nivel del ser humano, posiblemente mejor, que va a reemplazar las actividades intelectuales del ser humano? Dentro de 20 años, ¿para qué vamos a estar formando a nuestros futuros trabajadores si es que pensamos la educación como una forma de inclusión laboral? No puede ser lo mismo. Entonces tenés que pensar, bueno, ¿qué va a ser lo complementario dentro de 20 años? Y por otro lado, ¿cómo lo vas a formar? Ya hace mucho que se dice en Argentina, nosotros tenemos un aula del siglo XIX. Bueno, seguimos teniendo un aula del siglo XIX y estamos atravesando una revolución tecnológica que la hace aún más rezagada, porque hay tecnologías asociadas a la inteligencia artificial que complementan a nuestros docentes, que muchos de ellos están mal preparados,
y que sin embargo no terminamos de ver en el aula por esta resistencia anquilosada en la tribu educativa que hace que mucha de esta tecnología se vea como una amenaza. Entonces, hay muchísimos cambios asociados a esto, más allá de que efectivamente le tenés que enseñar a leer y escribir y a comprender texto a los pibes, ¿no? Y este problema de la educación y el trabajo, en todo caso, incluye también un debate de la economía. Digo, en un momento dijiste, ¿cómo hacemos para no dejar atrás a los que quedaron rezagados? Bueno, entonces ahí entra también la economía. Sí, sí, siempre atraviesa la economía. La economía es todo. Mira, lo más curioso de la nueva inteligencia artificial es que, a diferencia de lo que se pensaba antes, que castigaba al tipo mal formado o de menor calificación para beneficio del ingeniero, es que hace exactamente lo contrario. ¿Sí? De hecho, hay evidencia reciente que muestra, por ejemplo, hay un trabajo que nosotros citamos ahí que muestra que las aplicaciones, por ejemplo, para los taxistas en Tokio, aplicaciones que te enseñan a buscar a los clientes, hacen que los tipos que estaban más preparados, mejor calificados y que antes les sacaban ventaja, ahora pierden esa ventaja en su gran mayoría. Es decir, iguala hacia abajo, es una suerte de Robin Hood, tecnología Robin Hood, iguala hacia abajo. Lo cual es bueno y es malo a la vez, porque igualar hacia abajo nos hace más iguales, pero el salario promedio muy probablemente sea menor y la participación del salario en la masa salarial sea menor. Entonces vas a estar de alguna forma ampliando la brecha entre el trabajador y el capitalista, que es dueño de la tecnología que hace que el trabajador con menos calificación se acerque al demás. Entonces vos vas a estar limando al tipo que estudió. Imagínate la implicancia que tiene eso para vos pensar la educación. Le vas a decir a la gente, vayan y estudien cuando la tecnología les está de alguna forma compitiendo de manera que los iguale al tipo que no estudia. Bueno, la pero prima de educación va a caer. Bueno, está bien, pero entonces hay que cambiar el objeto del estudio. Sí, y hay que cambiar también el objetivo del estudio. Por ejemplo, querrías tener a futuro, estoy simplificando, menos nerds y más gente empática o creativa. Ahora, bueno, ¿podés enseñar la creatividad como enseñan las matemáticas? Depende, pero tenés que enfocarlo de alguna otra forma. Competir con la máquina, y esa es una de las tesis del libro, es fútil, es inútil. No vas a competir. Entonces la pregunta es cómo la vas a complementar de modo tal de poder cooperar con la máquina y hacer ser más productivos en conjunto, digamos. Pero hoy la educación está pensada, primero ignora gran parte de lo que está sucediendo, pero la que está mirando el problema intenta competir, y eso es un error. ¿Porque es un juego de suma cero? No, porque la tecnología siempre te va a terminar ganando. Es mejor que al final va a ser la mayoría de las cosas que nosotros hacemos y que podemos describir en la naturaleza del proceso, no el sentimiento. La tecnología no siente, no es autoconsciente, ni creo que lo sea. Pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, incluyendo esta entrevista, ¿sí?, incluyendo nuestra presencia, que en algún momento nos van a grabar y van a poner 2 hologramas hablando, básicamente como hablaríamos nosotros. De hecho, hay una película que cito mucho ahí, se llama El Congreso, basada en un libro de Stanislas Lem, en donde básicamente la protagonista la graban, la protagonista cobra dinero y vende su imagen. Y está prohibida de trabajar en cualquier medio audiovisual de acá en adelante, porque toda su imagen está de alguna forma utilizada mediante inteligencia artificial para producir a esa actriz en cualquier tipo de película, ¿sí? Tarde o temprano eso va a suceder, o alguna variante de eso va a suceder. Yo, a partir de tantas charlas, siempre me encuentro con figuras. No voy a caer en el lugar común de apocalípticos e integrados de ECO, porque las categorías apocalíptica e integrada de ECO es mucho más compleja que decir el que lo acepta y el que no lo acepta, ¿no? Pero me ha tocado muchas veces encontrar gente que abraza el desarrollo de la inteligencia artificial y gente que dice, ojo, porque esto puede ser un arma de destrucción masiva. Pero está. Y aunque la abraces o no la abraces, se juega con la inteligencia artificial. Entonces la regla es, ¿qué hacemos con esa inteligencia artificial? En términos estrictamente de empleo y sus impactos sobre la distribución del ingreso y sobre la sociedad, básicamente la relación entre los agentes de la sociedad, los ciudadanos, las personas, creo que tenemos que dejar de pensar que lo que nosotros necesitamos son más trabajos y de alguna forma desacoplar el trabajo, que en la historia estuvo desacoplado, pero pasa lo acoplamos en la Revolución Industrial, desacoplarlo de la percepción de una remuneración y repensar lo que entendemos por trabajo, por vida activa, por actividad, realización, etcétera, cosa que yo ya estoy un poco tarde para hacerlo, vos un poco menos, también tarde. Y nuestros hijos, ¿ya estás tarde? Sí.
lo siento, pero nuestros hijos posiblemente, si nacen en un ambiente donde esto no sea una necesidad básica y un imperativo social, lo vean de otra forma. Ahora, vos mencionás el tema que es mucho más amplio. La inteligencia artificial no va a ser Skynet, pero hoy es el principal riesgo geopolítico del mundo, reconocido por casi todos los países, y es muy difícil de manejar, porque hoy los estados tienen dos problemas para regular y normar la inteligencia artificial y en general la tecnología. Uno es que las compañías se les fueron de las manos, están en la nube y están en todos lados, y no tienen tanta incidencia sobre eso. Y lo segundo es que no la terminan de entender. Entonces vos ves cuando salen el Executive Order de Biden sobre la inteligencia artificial el año pasado, está hablando de algo que vos decís, pero este tipo está hablando de algo viejo, no terminó de entender qué es lo que está pasando ahora. Y se mueve tan rápido esto, que los gobiernos la siguen corriendo de atrás. Entonces sí es un riesgo geopolítico, el tema de la desinformación es un gran riesgo. Pensá que la inteligencia artificial se entrena en la nube, incluyendo con cosas que a veces distingue, pero a veces no, como desinformación. Te das de comer tu propia mierda, regurgita muchas veces fake news. A veces las distingue, pero no siempre. Entonces, ese globo que estamos creando, sí, tiene un montón de riesgos sociales, políticos, incluso geopolíticos, en el sentido de poder generar guerras civiles o guerras entre países. Si estamos en un espacio educativo, si te hago la última pregunta y te digo, si hoy tu hijo termina el secundario, está Carlos Palotti, y esta pregunta se le hice, todos los años le hice la misma pregunta a Carlos Palotti, que viene ahora en un ratito. Mi hijo iba terminando el secundario y entonces yo le decía, mirá, está en tercer año, ¿qué tiene que estudiar? En cuarto, ¿qué tiene que estudiar? En quinto, ¿qué tiene que estudiar? Bueno, si un chico termina hoy, vos, ¿qué le recomendás que estudie? Mira, te diría, Carlos tiene dos perfiles, y en uno fue muy exitoso y ya está de vuelta, y el otro es educador. Yo diría hacer el segundo perfil. Todo lo que tenga que ver con dos cosas, con la empatía y la creatividad, y la cercanía humana, creo que eso va a ser difícil de franquear para la inteligencia artificial, por lo menos en el mediano plazo. Lo segundo tiene que ver con el paper que seguramente leíste 500 veces de Walter Benjamin sobre el arte en la reproducción mecánica, que es el aura. La inteligencia artificial no reemplaza el aura. Entonces, a mi hija, que quiere estudiar visualización de datos, le digo, sé artista. Porque es cierto que algún arte pedorro vamos a consumir mediante inteligencia artificial. También puede ser que hagan música para la FM y que nos banquemos todo eso. Pero en algún momento, en el futuro, y esa es otra de las hipótesis del libro, el made by humans, el hecho por humanos, ese sello va a tener una vuelta, porque al final del día hay algo en nosotros, lo mismo que nos lleva a comprar artesanías o a querer mirar al chef cuando cocina, que va a proteger actividades y productos hechos y servicios hechos por humanos. Entonces, lo que te digo, mirándolo a Carlos, le diría, hiciste bien, zafaste, pero si yo tuviera a alguien, a mi hija, por ejemplo, le diría, sé docente, o sé creadora, o producí arte, o buscale el lado, busca tu espacio en ese hecho por humanos. Eduardo Levi Yeyati pasó por el auditorio de TICMAS. Muchas gracias, Eduardo, un placer verte.